Bienvenidos y cómo están todos una vez más. Me llamo Alex Martínez. Yo soy el líder de alabanza aquí en Blaze Christian Fellowship y como siempre es mi placer saludarlos. Qué bueno que ustedes están con nosotros nuevamente. Hoy vamos a empezar un libro nuevo. Y estoy tan emocionado de poder compartir con ustedes un poquito de lo que vamos a estar estudiando juntos. Así que si tienen sus Biblias con ustedes, para los que quieran seguir, vamos a estar en el libro de Pedro, la primera carta de Pedro. Ahora, el título de esta serie se llama De inquieto a resiliente. De inquieto a resiliente. Y realmente aquí está la cosa, ¿verdad? La resiliencia de Pedro y lo que vamos aquí a aprender en su primera carta es que su resiliencia está fundada sobre la esperanza que Pedro tiene. La resiliencia está anclada a esperanza. Y lo que yo quiero decirles este día es que Pedro es reconocido como el apóstol de la esperanza. Y les digo por qué. Porque Pedro tiene esta experiencia. Lo que conocemos de cuando era primeramente llamado como discípulo de Cristo y andaba con el Señor Jesús, desde ese momento hasta Hechos capítulo 2, donde Él da este sermón y este mensaje, donde 3,000 personas vienen a fe en Jesús por medio del mensaje de Pedro. Vemos la transformación de un discípulo inquieto, terco, impulsivo, a un discípulo resiliente, un discípulo perseverante. Todo por causa de la esperanza que está en él. Y a través de esta escritura de la primera de Pedro, el mensaje es un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza. Y como ya les dije, la base de la resiliencia de nuestro querido hermano Pedro es su esperanza. Sin la esperanza que Pedro tiene, no hay resiliencia. Simple hecho. Ahora, de igual manera que Pedro es el apóstol de la esperanza, hay otros apóstoles que nosotros podemos deducir de qué clase de apóstoles ellos son. Por ejemplo, el apóstol Pablo, todas sus escrituras hablan mucho de la fe, así que podemos nombrarlo a él como el apóstol de la fe. ¿O qué tal Juan? ¿Verdad? Cuando Juan era anciano ya y tenía sus discípulos literalmente lo arrastraban a una sinagoga o un templo o una junta de la iglesia en una camilla y lo dejaban ahí, y lo que él simplemente decía y su mensaje era muy simple: ámense. Y luego lo llevaban en la camilla y para afuera. Así que podemos ver que Juan, el apóstol de Jesús, es el apóstol del amor. Podemos nombrarlo de esa forma, pero Pedro se conoce, y creo que nosotros vamos a ver muy enseguida y muy rápidamente que Pedro es el discípulo de la esperanza. Porque aquí está la verdad sobre Pedro. Tenemos muchas caracterizaciones erróneas de Pedro. Cuando pensamos de Pedro, no pensamos de un discípulo de esperanza. Pensamos otras cosas. Por ejemplo, pensamos que Pedro es el portero del cielo, que él está allá arriba con alitas de ángel, esperando que usted, después de que muera, venga y él mire en su libro para ver si su nombre está apuntado ahí. Si está apuntado, entonces lo deja entrar como si fuera algún club exclusivo. No, Pedro no es un portero del cielo. Él no está ahí dejando a las personas entrar o decirles que se vayan para el otro lado. No. También pensamos a Pedro como un metepata.
¿verdad? Que Él es el primero de hablar. Él es el primero de decir algo completamente ignorante. Y dice unas cosas tan burras que Jesús lo tiene que corregir una y otra vez. Es el único discípulo que Jesús tuvo que corregir. Y en todo el ministerio de Jesús, es el único discípulo que Jesús le llama literalmente Satanás. Mateo capítulo 16, después de que Pedro reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías prometido, en el próximo pasaje que leemos en Mateo capítulo 16, cuando Jesús le dice, oye, me van a arrestar, me van a matar, me van a crucificar. Y Pedro le dice, yo no te dejo que pase eso. Yo no te dejo que pase eso. ¿Y qué le dice Jesús? Repréndete de mí, Satanás. Imagínate si el Salvador del mundo te diga eso a ti. Eso significa que hiciste algo malo. Metiste la pata y aquí estamos. Pensamos de Pedro como un metepata, pero no, simplemente no. Porque aunque era un discípulo impulsivo, es cierto, vemos una transformación de Pedro donde su corazón literalmente cambia de cuando Jesús primeramente lo llama, ahora que está un poco más viejo y está escribiéndonos a nosotros cristianos. Y bueno, en el contexto de la carta, él está hablando a cristianos que están en Turquía Mayor, o sea, Irán moderno. Pero es cierto que toda la escritura de Dios, como nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, es para nuestro bien también. Pero ahora Pedro es un hombre experimentado, un hombre con experiencia, un hombre que ha experimentado la transformación del evangelio de ser un discípulo inquieto a un discípulo resiliente. Y aquí vemos el corazón de Pedro en que él nos comunica a nosotros de la esperanza espiritual. Y como dije, Pedro, si queremos darle un nombre, Pedro es el apóstol de la esperanza. Y quiero que vean esto conmigo. Ahí en Primera de Pedro vamos a saltar bien rápido para el versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¡Wow! Un mensaje poderoso, hablando de la misericordia de Dios, que Él mandó a su Hijo para salvarnos, y no simplemente salvarnos, pero hacernos renacer. Danos una nueva naturaleza espiritual, donde ya no estamos aferrados a los pecados del mundo, ni a la carne, ni al enemigo, pero ahora andamos en la gracia de Jesús. Y ahora podemos esperar en Él. Vemos la esperanza de Cristo aquí. ¿O qué tal versículo 13? Salten para ahí. Capítulo 1, versículo 13 dice: por lo cual estad preparados para la acción. Prepárense, dice Pedro, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Una vez más dice, esperad por completo. Lo que eso significa es que pon toda tu esperanza en Jesús y en la gracia que Dios nos ha demostrado mediante Jesús. Y eso significa, no resta esperanza para las otras cosas. No resta esperanza para lo demás. Si ponemos nuestra esperanza completa, por completo, en la gracia de Jesús, entonces no queda esperanza en nada más. Para sostenerte de la esperanza que tienes en Cristo, tienes que dejar entonces la esperanza que has puesto en otras cosas. Podemos ver más de la esperanza en versículo 21. Podemos verlo también en el capítulo 3, versículo 5. Y no tenemos tiempo para estudiar eso, pero les quiero animar que lo estudien ustedes mismos.
Pero una otra vez dice así en versículo 15, y aquí vamos a estar por un momento. Dice Pedro, sino santificad a Dios, darle gloria, el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Defiende la razón por la cual tú esperas en Cristo. Simple hecho. Pudiera haber dicho, defiende la teología, defiende la Trinidad, defiende la doctrina. No dice eso. Dice, defiende la esperanza que tú tienes en Jesús. Defiende la esperanza que tú tienes en Jesús. Y aquí es una pregunta para usted. Si usted es cristiano, puedes dar tú una respuesta. Si alguien te preguntara ahorita mismo, ¿por qué esperas tú en Jesús? ¿Por qué pones tu esperanza en Jesús? ¿Por qué no esperas en otras cosas? ¿Qué de tu trabajo, tus finanzas, tu familia, tus hijos, tu bienestar, tu salud? ¿Por qué no estas otras cosas que pues para el mundo aparecen mucho más ciertas, mucho más seguras? ¿Estás listo? ¿Estás lista para proveerles a ellos una defensa por la razón de la esperanza que tú tienes en Jesús? Y aquí estaría la defensa de nosotros, ¿verdad? Yo diría, la razón que yo espero en Jesús es porque la tumba donde Él fue enterrado, después de que Él murió, 3 días después, esa tumba se vació y queda vacía. Jesús está vivo. Por eso espero en Él. Y espero que usted pueda decir lo mismo, ¿verdad? Eso es una defensa buena de la razón que nosotros esperamos en Cristo. Y la realidad es que cuando alguien escuche esto, tal vez te pregunten, pues, ¿cómo? ¿Qué significa eso? Oh, pues, qué bueno que preguntaste. Y ahí, boom, ahí tienes una oportunidad para presentar el Evangelio. Provee una defensa para la razón de tu esperanza, con mansedumbre, con reverencia. Porque la realidad es que todos nosotros ponemos nuestras esperanzas en otras cosas y son cosas tan vanas. Ya les dije algunas, pero hay algunas más obvias. El alcohol nos deja completamente borrachos, quita el dolor por un momento y regresa en todo su furor. Ponemos nuestra esperanza en las relaciones. Queremos que alguien nos quiera y que nos haga sentir como lo más importante en la vida de uno. Pero eso no, nada más basta un poquito hasta que dicen algo que no nos gusta y nosotros, esposas y esposos, decimos amén, ¿verdad? Porque nada más tiene que decir nuestro esposo o nuestra esposa lo que no deben decir. Y como que todo lo amoroso y lo bonito del matrimonio, para afuera. ¿Qué dijiste? Desgraciado. Ponemos nuestras esperanzas en cosas tan falsas y tan bajas en comparación con Jesús. Y regresando a la esperanza completa. Estamos listos para dejar ir las otras esperanzas falsas. Estamos listos para dejar las esperanzas falsas y poner toda nuestra esperanza y confianza en Jesús. Si se acuerdan de la parábola que Jesús le dice a los fariseos y a sus discípulos en Lucas capítulo 12, habla de un hombre rico. Y tiene éxito en su negocio. Tanto éxito que ahora necesita lugares más grandes
para poner todas las cosas que él coleccionaba. Y dice, ¿sabes qué? Voy a derrumbar todas las casas que tengo y voy a edificar casas más grandes para que todas mis cosas quepan. Y cuando se pone ahí a decir, ay, mi alma, éxito, estamos bien, vamos a beber, vamos a celebrar, vamos a hacer esto, y el Señor le dice, necio, ¿no sabes tú que hoy mismo se requiere tu alma? Tuvo tanto enfoque en su éxito terrenal que dejó de esperar en Dios y perdió todo. ¿Por qué? Porque cuando nos morimos dejamos todo. Todo se queda aquí. Hizo todo ese labor, todo ese trabajo y sufrió tanto dinero, tiempo, esfuerzo, todo para nada. Todo simplemente para perder el alma y quedar vacío. ¿Cuáles son tus esperanzas falsas, amigo? ¿Cuáles son las cosas que tú realizas ahora que no te van a ayudar al fin? Que no van a hacer, que no van a culminar a nada más que está aquí y ya se fue. ¿Cuáles son esas cosas? Pues este día yo te ofrezco, amiga, amigo, la esperanza viviente que solo existe en Jesucristo. Y espero que tú lo aceptes. Espero que tú lo aceptes. Porque la realidad es esta también. Muchos de nosotros queremos una seguridad en caso de emergencias. Algún lugar donde regresar cuando las cosas no van muy bien. Queremos mantener una conexión por si Jesús nos falla en alguno de esos otros lugares. Pero a lo que yo les llamo es que pongas toda tu esperanza en Jesús. Y les doy una ilustración muy simple. Hace 2 semanas atrás, yo mudé a mi mamá para Santa Fe, Nuevo México. Ella estaba en San Antonio, Texas. Y por muchos años, y ella puede testificar de esto, nos costó bastante llegar a este momento. Porque San Antonio fue el lugar donde ella tenía amigos, tenía su comunidad, su iglesia, donde tuvo su esposo de 36 años y donde él eventualmente, hace 4 años atrás, murió. Así que San Antonio significaba bastante para mi mamá. Pero también sabía que ahí estaba sola, no tenía soporte, no tenía apoyo, no tenía comunidad real. Así que ya después de 4 años, por fin le convencí a que se mudara para acá. Y en octubre buscó casa, compró casa, y al finales de febrero metimos todos sus muebles, todas sus cosas de su casa en una troca de mudanza y para Santa Fe. Y me acuerdo la última vez que estuve con ella en San Antonio y estábamos en su casa donde ella y mi papá compartieron casi 11 años. Y estaba completamente vacía la casa. No había nada. Y ese es el momento donde me di cuenta, ya acabó el capítulo este. No hay para atrás. No podemos llamarle a los troqueros, oigan, para acá. No, ya, se hizo el trato hecho. Es decir, que quemamos los puentes al capítulo viejo y ahora entramos a un capítulo nuevo. Cuando ponemos nuestra esperanza en Cristo, amigos, hemos entrado en una nueva etapa, una nueva identidad en Él. Ya no somos los que éramos antes. Todo ha cambiado. Y cuando ponemos nuestra esperanza en Cristo, ya no hay para atrás. Esa casa vieja
la hemos dejado. Ahora entramos a un hogar nuevo, a la familia de Dios, al rebaño de Dios. ¿Hay alguna esperanza vieja o vana en tu vida que tú, cristiano, cristiana, todavía te estás sosteniendo o lo estás manteniendo ahí al alcance de tu brazo en caso de que las cosas se pongan mal? Pues te quiero animar hoy, como dice nuestro hermano Pedro, esperad por completo en la gracia de Jesús. Aférrate de Él y deja las esperanzas vanas, para que cuando venga la tentación para regresar a esos estilos viejos, ya no hay para atrás. Ya no hay para atrás. Así mismo le pasó con Pedro, ¿no? No había para atrás. Y quiero que vean esto, y esto es donde vamos a terminar, pero quiero que vayan para el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 21. Y ahora, para darles un poquito de contexto de lo que ha sucedido hasta este momento, porque es importante, ¿verdad? Jesús es arrestado, crucificado, resucitado. Se había aparecido a los discípulos 2 veces. Todos ellos ya saben que Jesús está vivo y ya no está muerto. Y básicamente hay como este limbo, donde los discípulos no saben qué hacer y están esperando la orden de Jesús. Pues, ok, está vivo el Salvador, está vivo el Señor, ¿qué hacemos ahora? No sé. Y están los discípulos como un poco perdidos en el espacio, como dicen. Y en capítulo 21, empezando el versículo 1, vemos esto suceder. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Nataniel, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Ahora fíjense, el versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Piensen esto, están ahí, no saben qué hacer, Jesús está resucitado, pero ¿ahora qué? Y Pedro dice, ¿saben qué, amigos? Vamos a pescar. Yo me voy para pescar. Ustedes no sé. Pero yo me voy a pescar. Y ahora un detallito antes de todo esto. Mientras los discípulos están esperando todo esto, y Simón Pedro está tratando de pensar qué hacer, tenemos que acordarnos de lo que pasó en el jardín de Getsemaní, porque eso es importante. ¿Se acuerdan cuando él estaba ahí? Jesús estaba en Getsemaní y le revela a los discípulos que vienen para arrestarlo y llevárselo. ¿Se acuerdan con lo que dice Pedro? Básicamente le dice, juro, Jesús, que eso no te pasará. Yo no los dejaré que te lleven. No te preocupes, yo soy Pedro. Soy hombre. ¿Se acuerdan? Otra vez, el metepata, el impulsivo. Y básicamente le dice a Jesús, yo te defiendo, no te preocupes, Jesús. Yo te defiendo. Eso no te pasará. Y vienen a arrestar a Jesús como 500 a 1000 personas. Y viene Malquío, el hijo del sumo sacerdote, y lo que sabemos es que Pedro entonces le dice, quítate de aquí, saca su espada y ¡boom! Le quita el oído, se lo corta. Y ahora, así sabemos que Pedro era un pescador por ocupación, ¿verdad? Porque el bobo no sabía cómo usar una espada. Él no estaba tratando de cortarle el oído. Esto no fue un truco mágico. No fue como el zorro, ¿verdad? No fue a propósito que le cortó el oído. Estaba tratando de cortarle la cabeza, pero como pescador falló. Y Jesús le arregla el oído a Malquío y le dice a Pedro, basta. ¿Qué estás haciendo? Porque una vez más, Pedro era un hombre de confianza en él mismo, en sí mismo.
yo puedo. En su propia fuerza. Pero lo que sabemos es que después de que Jesús es arrestado y Pedro lo está siguiendo para ver cómo le va, Pedro niega a Jesús. Las personas empiezan a reconocerlo. Oye, ¿no eres tú el que andaba con él? ¿Con el que anda en cadenas allá? ¿No eres tú? ¿El Galileo? No sé qué estás hablando. ¿Estás loco? Yo no lo conozco a él. 3 veces. Y cuando canta el gallo, dice que Pedro inmediatamente huyó de la presencia de Jesús. Que Jesús lo mira. Y que Pedro huye y llora en angustia, en dolor, por haberle fracasado a Jesús. Y tal vez hemos estado nosotros ahí en esa misma posición, donde nos tratamos de imaginarnos como super soldados de Cristo, que somos el mero cristiano. Pero cuando viene el momento para que nosotros hagamos lo correcto, entonces le fracasamos. No tomamos la oportunidad para decirles a las personas que nosotros amamos o que decimos que amamos a Jesús. Rehusamos predicar el evangelio por vergüenza o porque hemos hecho algo. Estamos en pecado habitual y nos duele la conciencia. Pues de la misma forma Pedro falla horriblemente. Y ahora, cuando estamos aquí en el capítulo 21, Pedro ahora está como que un poco separado de conciencia, separado de corazón de los otros discípulos. Y el apóstol Juan nos ayuda a ver que Pedro como que está un poco distante de todos los demás. Posiblemente por lo que había hecho en negar a Jesús. Así que vemos aquí una vez más, versículo 3. Simón Pedro les dice a los otros discípulos, voy a pescar. ¿Saben qué? Jesús no quiere nada que ver conmigo, así que yo me voy para la vida vieja. Me voy para la esperanza vieja. Era un pescador antes. Pues ahora lo quiero hacer de nuevo. Tal vez me toque eso. Tal vez ese sea mi propósito. Y pues, versículo 3, los discípulos le responden y le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. El resultado es igual. ¿Igual a qué? Esto no fue la primera vez. ¿Se acuerdan cuando Jesús llamó a Pedro la primera vez? Lo llamó en esta misma situación. Apareció el Señor Jesús, se metió en el barco con Pedro después de una noche horrible de pescar. Y Jesús le dice, vamos a intentarlo de nuevo. Dice Pedro, hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado casi nada. Y todo frustrado. Y Jesús en su paciencia le dice, vamos. Así que sacan la barca, están en el océano. Y Jesús le dice, bajen la red aquí. Y lo hacen y pescan un montón. Y conocemos la historia, ¿verdad? Jesús le llama a Pedro y le dice, ahora te haré pescador de hombres. ¿Y qué le dice Pedro después de que ve todos los peces y el resultado de Jesús? Apártate de mí, Señor, que yo soy un pecador. Perdóname. Y lo que sabemos es que en ese instante Pedro reconoce que Jesús es el Señor y empieza a seguirlo y cree en Él. Pero ahora regresando aquí, vemos el mismo resultado. Igualito. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Así que Él no se había revelado. Esto era una cosa sobrenatural. No reconocieron.
porque Jesús nos reveló. Versículo 5, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Tratamos, pero no. Y versículo 6 él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y ahora, para ustedes que no son pescadores, y yo tampoco soy, no pretendo ser, pero me dicen que cuando sacas la barca al mar, no hay izquierda ni derecha. Pero aún así, le dice, traten allá. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Vemos exactamente el milagro igualito que cuando Jesús llama a Pedro. Y lo que sabemos es que entonces, por esto lo reconocen. Versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Juan lo reconoce y le dice a Pedro, oye, ¿te acuerdas lo que pasó la última vez? Es Jesús. Es Él. Y Pedro reacciona cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Y ya ustedes conocen el resto de la historia, pero salten para el versículo 10. Jesús le dijo, traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos no se rompió la red. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Reconocieron que era Jesús. Versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Hasta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Así que ahora miren aquí, fíjense, versículo 15. Después de haber comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, ahora noten, Jesús no le llama a Pedro. Pero cuando Jesús primeramente llamó a Pedro, el nombre de Pedro era ¿qué? Simón Bar-Jonás. Pero Jesús entonces le cambia el nombre a Cefas, que es el nombre arameo para el griego Pedro, que significa roca chiquita. Roca chiquita. Y desde ese entonces se conocía como Pedro. Pero aquí Jesús no le llama Pedro. Le llama por su nombre viejo. Porque Pedro en ese momento estaba tratando de regresar a la casa vieja, a la casa vacía, a la esperanza del pasado. Ahora ven, en ese instante Jesús reconoce que Pedro está tratando de huir de la esperanza que él tiene en Cristo y ir en vez y huir a la esperanza vieja. Porque lo que le acaba de pasar, todo lo que ha experimentado, todo el dolor de haber negado a Cristo era demasiado para él. Nada más quería regresar a lo que conocía antes. Pero Jesús en amor no lo dejó. Simón dice, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora, cuando dice estos, muchos eruditos piensan que está hablando de los discípulos. Pero no, yo creo que lo que está hablando es, ¿me amas más del milagro que acabas de ver? ¿Me amas más de todos los peces? ¿Me amas más que tu ocupación antigua? ¿Me amas más que tu vida vieja? Y dice aquí, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora, cuando Jesús le pregunta, ¿me amas? Está diciendo, me amas incondicionalmente, sin condiciones, más que el pasado. Y le dice Simón, tú sabes que te amo, pero usa una palabra diferente para amor, un amor entre hermanos. Estamos bien, Jesús. Somos amigos, somos amigazos. No te preocupes, Jesús, estamos bien, estamos bien. Y le dice Jesús, apacienta mis corderos.
Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas incondicionalmente, Pedro? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Estamos bien, Jesús. We're good. Estamos bien, compa. No te preocupes, estamos bien, tú y yo. Pero le dice Jesús: pastorea mis ovejas. Y por tercera vez, y la vez que duele el corazón de Simón, Pedro, dice 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora lo que está diciendo aquí, la palabra aquí es: ¿somos amigos? ¿De veras? ¿De veras crees que somos amigos? Pueden imaginar el dolor de Pedro. Y dice que se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora, lo interesante de esto es que mientras que Jesús y Pedro están teniendo esta conversación, están alrededor de un fuego. ¿Dónde estaba Pedro cuando negó a Jesús? Alrededor de un fuego. Lo que Jesús estaba haciendo al fin, hermanos, es restaurando a Pedro de su pecado, recordándole a él quién él es ahora. Tú no eres lo que eras. Tú eras un pescador, tú eras un pecador, pero ahora no lo eres. Eres mío. Tu esperanza no está en esas cosas. Te dejarán vacías como la última vez. Yo no. Yo no te fallaré. Aún en tus delitos, aún en tus pecados, aún cuando sí eres un metepata, Pedro, eres mío. Y Jesús restaura a Pedro al ministerio. ¡Qué bonito! Que aunque cuando le fallemos a Jesús y hemos metido la pata tan gigantescamente, Jesús no se rinde, no se da por vencido con nosotros, pero nos recoge y nos restaura. Como dice Primera de Juan, capítulo 4, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es justo y fiel para perdonarnos. No te des por vencido. Si le fracasaste a Jesús, mire, escuchen. La gracia de Jesús sobreabunde sobre el pecado. Romanos capítulo 5. Donde hay abundancia de pecado, la gracia sobreabunde. Hay suficiente gracia cuando fracasamos. Y especialmente cuando fracasamos en tratar de adorar a Jesús con nuestras propias fuerzas, en nuestro propio poder. Jesús te ama, cristiano, cristiana. Si tú le fracasaste, Él no se ha dado por vencido de ti. Deja las esperanzas vanas y cuélgate, ánclate, sostente con todo lo que puedes en la esperanza en Jesucristo. Así que vamos a terminar aquí con unas preguntitas. Lo que vamos a aprender en la primera de Pedro es cómo podemos tener una esperanza viva en Cristo. Lo que yo espero a través de este estudio es que al fin de ella tengamos una confianza perseverante en Cristo. Mi oración y lo que yo ruego, hermanos, es que aprendamos dónde poner nuestra esperanza y dónde quitarla. De negar a Jesús en nuestras acciones, a proclamar
su evangelio de la manera que vivimos y las cosas que decimos. Y estoy emocionado porque vamos a ver una madurez inmensa en el apóstol Pedro. Y aquí están las buenas noticias. Si Dios puede usar a Pedro y Jesús pudo restaurar a alguien como Pedro, alguien tan impulsivo, alguien tan terco, alguien tan metepata, entonces hay esperanza para todos nosotros. Jesús no se va a dar por vencido. Ánclate y aférrate de tu esperanza en Él. Así que ¿dónde está tu esperanza? Y si no lo tienes puesta en Cristo hoy mismo y tú puedes decir con toda certeza, yo quiero, te lo ofrezco ahora. Quita tu esperanza de las cosas vanas y pon tu esperanza por completo en la gracia del Señor Jesucristo. Esperad por completo a Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Santo, te doy las gracias por este mensaje. Que aun cuando te fracasamos, tú no te das por vencido de nosotros y tú no nos fallarás. Señor, pido para mis hermanos que están ahorita luchando contra las ideas y pensamientos que te han fracasado demasiado. Y ya no hay lugar para ellos. Pero, Señor, que tú, en tu gracia y en tu Espíritu Santo, les acuerdes ahora de la gracia admirable que tú nos has dado por medio de Jesús. Que aunque seamos todavía en la carne, seamos pecadores todavía, tú no te apartas de nosotros, Señor. Tú has prometido no desampararnos y no dejarnos como huérfanos. Señor, sea que nosotros te fracasemos, pero tú nunca nos fallarás. Para aquellos que no tienen esta esperanza, Señor, que hoy mismo sea la día de salvación para aquellos. Y que tú, Señor, uses esta carta y mis palabras para alcanzar a vidas que te necesitan. Y es en el nombre de Cristo que te lo pido. Amén y amén. Gracias por escuchar. Nada más quiero decirles que el 25 de marzo vamos a tener un servicio de adoración aquí en la iglesia, así que no se lo pierdan. Va a ser el 25 de marzo a las 6:30 p.m. Por favor, vengan. Va a ser un tiempo de convivio, comida y de tomar parte de la palabra de Dios juntos. Así que no se lo pierdan. Los vemos ahí y a la próxima introducimos Primera de Pedro. Que Dios les bendiga y que tengan un buen día.